Buenas tardes, mi nombre es Silvio Pavón. Para empezar, quiero que pensemos en algo muy simple, un tanque que tiene una fuga. A primera vista, parece un problema de plomería, pero en realidad es un escenario que los matemáticos e ingenieros estudian con mucho detalle. ¿Por qué? Porque lo que empieza como una gota aislada, en términos matemáticos, es un flujo de salida que cambia con el tiempo. Y si queremos saber cuánto líquido quedará mañana, en una semana o incluso en una hora, necesitamos una herramienta precisa para describir este cambio: las ecuaciones diferenciales. ¿Dónde aparecen estos tanques y por qué nos importan? Los tanques de almacenamiento no son una curiosidad. Se usan en contextos domésticos, agrícolas, industriales y urbanos. En todos estos casos, lo que nos interesa no es solo cuánto líquido hay en un momento, sino cómo evoluciona el volumen almacenado cuando hay pérdidas. Imagina un tanque de agua en una vivienda. Si se fisura, la familia necesita saber cuánto tiempo podrá seguir usándolo antes de quedarse sin reserva. En agricultura, un tanque que pierde agua de riego afecta la disponibilidad en periodos críticos. Y en la industria, un tanque de producto químico que gotea no solo significa costo, sino que obliga a planificar tiempos de vaciado y reposición. En todos los casos, la evolución temporal de ese volumen es el corazón del problema. Y aquí es donde entra la matemática. No basta con saber que hay una fuga, queremos describir cómo cambia el nivel del líquido a lo largo del tiempo. Eso, en lenguaje formal, es modelar una variable dependiente respecto a una variable independiente. Si trasladamos estos ejemplos al lenguaje matemático, cada situación plantea una pregunta distinta. En una casa, la duda es cuánto tiempo tardará en vaciarse el tanque si la fuga sigue constante. En agricultura, podríamos preguntarnos, ¿la velocidad de pérdida es tal que en un día seco el tanque se vaciará antes de terminar la jornada? Y en la industria, lo que interesa es saber cuál es la tasa de pérdida y cómo afecta la continuidad de un proceso productivo. Todas estas preguntas son temporales, buscan predecir una evolución, y justo esa idea de evolución en el tiempo es lo que define a las ecuaciones diferenciales. Describir cómo algo cambia, no solo en un instante, sino a lo largo de todo un intervalo. De hecho, organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señalan que una fuga doméstica pequeña puede significar pérdidas de más de 10.000 litros al año. Eso no se puede dimensionar solo mirando la gota. Se necesita un modelo que proyecte el efecto acumulado en el tiempo. Aquí es donde lo físico se vuelve matemáticamente interesante. La geometría del tanque define cómo se relaciona el nivel del líquido y el volumen total. En un tanque cilíndrico, la relación es lineal. Cuando baja el nivel, el volumen disminuye de manera proporcional. Eso significa que el vaciado se percibe uniforme y que los cálculos son más predecibles. Por eso, los tanques cilíndricos son tan comunes. Su comportamiento es matemáticamente sencillo y al mismo tiempo práctico para estimar consumos. En un tanque cónico, la historia es diferente. El volumen no depende linealmente de la altura del líquido, sino de manera no proporcional. Eso quiere decir que al inicio, cuando el tanque está lleno, una fuga puede tardar en reflejarse en una disminución significativa de altura, pero a medida que baja el nivel, los cambios en altura son más rápidos. Matemáticamente, esto implica que el comportamiento de un cono no se puede extrapolar de la misma manera que el de un cilíndrico. Necesitamos una descripción más cuidadosa. En la práctica, esa diferencia geométrica es crucial. Si usamos el mismo método de cálculo para ambos casos, nos equivocamos en la predicción del vaciado. Y aquí es donde de nuevo aparece la necesidad de un modelo matemático que respete la geometría del sistema. ¿Por qué tanto interés en modelar con precisión?
porque de eso dependen las decisiones críticas. En industrias, calcular mal la tasa de vaciado puede significar detener procesos por falta de insumo. En el ámbito doméstico, puede ser pagar más por agua desperdiciada. Una fuga de combustible en un tanque subterráneo contamina suelos y acuíferos. Y en lo operativo, la rapidez con la que un tanque pierde líquido define la ventana de tiempo para actuar. Matemáticamente, eso significa que el modelo no solo debe describir la pérdida, sino anticipar escenarios para protocolos de seguridad. En todos estos casos, la matemática no es un lujo, es la diferencia entre reaccionar a ciegas o planificar con precisión. Hasta aquí hemos hablado de ejemplos, riesgos y geometrías, pero la gran pregunta es, ¿cómo damos el salto de lo observable a lo matemático? La clave está en reconocer que el fenómeno central es un cambio en el tiempo. Si un tanque pierde agua, podemos describirlo con frases como el volumen disminuye con el tiempo, la altura baja cada vez más rápido en un tanque cónico, la tasa de pérdida no siempre es constante. Todas estas frases, aunque suenen comunes, son en realidad expresiones cualitativas de una ecuación diferencial. En otras palabras, lo que empezamos viendo como una gotera aislada matemáticamente se convierte en un problema de dinámica de fluidos simplificado, donde la incógnita es cómo se comporta el volumen a lo largo del tiempo. Mi nombre es Alejandra Parejo y yo les voy a explicar cómo modelar matemáticamente el vaciado de un tanque usando conceptos de física e ingeniería, teniendo como objetivo entender cómo fluye el líquido a través de un orificio y cómo podemos predecir el tiempo que tardará en vaciarse, ya sea para tanques cilíndricos o cónicos. Iniciando y partimos del principio de conservación de la masa, que básicamente dice que la cantidad de masa que entra o sale de un sistema debe igualarse en el cambio de masa dentro de este sistema. En nuestro caso, el sistema es el tanque y el fluido que contiene. Si el líquido está saliendo por un orificio, entonces su volumen dentro del tanque va disminuyendo. Ahora, para relacionar esa salida con una ecuación matemática, usamos la ley de Torricelli. Esta ley establece que la velocidad de salida del fluido es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del líquido sobre el orificio. Es decir, el líquido sale más rápido cuando la columna de agua es más alta y su velocidad depende de la raíz cuadrada de esa altura. En cuanto al caudal de salida y la ecuación general, para convertir esta velocidad en un caudal la multiplicamos por el área del orificio. Este caudal es el volumen que sale por unidad de tiempo. Para obtener este modelo matemático lo igualamos con el cambio del volumen dentro del tanque, quedando el cambio del volumen dentro del tanque igual a menos el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del líquido sobre el orificio. El signo negativo indica que el volumen está disminuyendo. Esta es la ecuación diferencial general que describe el vaciado de cualquier tanque. Ahora, encontramos casos específicos como mencioné. El primero es el tanque cilíndrico. Si el tanque es cilíndrico, su volumen es simplemente, el volumen sería igual a el área por la altura, que esto sería igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, donde r es el radio del tanque y a el área de la base. Si derivamos con respecto al tiempo, entonces obtenemos, como observamos, la expresión de b sobre dt es igual al área por dh sobre dt. Sustituyendo en nuestra ecuación general nos quedaría el área de dh sobre dt es igual a menos el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h.
por la altura. De aquí despejamos para obtener la ecuación diferencial de la altura en función del tiempo. Entonces nos quedaría la expresión de h sobre dt es igual a menos el área del orificio sobre el área por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esta ecuación nos dice cómo disminuye la altura del líquido en el tiempo. Además, tenemos el caso para los tanques cónicos. Para un tanque cónico, la cosa se complica un poco porque el área transversal no es constante. El volumen hasta una altura h se expresa igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Pero el radio r en esa altura es proporcional a h. Si el radio superior es r y la altura total del cono es h, entonces obtenemos que el radio es igual a r sobre h mayúscula por la h minúscula. Si sustituimos r en la fórmula del volumen, entonces nos quedaría lo que observamos en nuestra diapositiva. Y derivando con respecto al tiempo en la expresión que observamos de v sobre dt, nos quedaría que pi por el radio al cuadrado sobre la altura al cuadrado por la altura menor al cuadrado con respecto a dh sobre dt. Entonces nuevamente igualamos al caudal de salida y nos quedaría la expresión que vemos en pantalla. De aquí se obtiene la ecuación diferencial que describe el vaciado de un tanque cónico. Si notamos, aquí aparece h al cuadrado, lo que hace que el comportamiento de la altura en el tiempo sea diferente al del tanque cilíndrico. Estos modelos no solo son un ejercicio de simples matemáticas, son herramientas prácticas que nos permiten predecir el tiempo de vaciado de tanques en procesos industriales, en plantas de tratamiento de agua e incluso en tanques de combustible. Conocer la diferencia entre un tanque cilíndrico y uno cónico es de vital importancia porque el primero tiene una variación de altura más lineal, mientras que el segundo cambia de forma más rápida o lenta según su geometría. Es decir, la matemática se convierte aquí en un puente entre la teoría y la ingeniería aplicada. Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Beleño y en mi caso me toca explicar dos ejercicios para ser específicos de uno sobre tanque cilíndrico, que es este que vemos en pantalla, y otro que posteriormente explicaré que es sobre un tanque de forma cónica. Bien, el enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente: un tanque cilíndrico de radio R mayúscula igual a 0,5 metros y altura H mayúscula igual a 2 metros contiene inicialmente líquido hasta H de 0. Esta función H minúscula, que recordemos que está en función del tiempo, por ende quiere decir que la altura inicial del tanque, sin que se haya vaciado nada, es de 2 metros, es decir, está completamente lleno este tanque en forma cilíndrica. Ahora bien, en la base hay un orificio con área de A minúscula igual a 1 centímetro cuadrado. Usando la ley de Torricelli, podemos obtener la ecuación diferencial para h de t y la podemos resolver paso a paso y calcular el tiempo que tarda en vaciarse completamente. Entonces, empezamos por el primer paso, que es conocer cuál es el volumen y el área de la sección transversal. Recordemos que al tratarse de un cilindro, de un tanque cilíndrico, tenemos que el volumen en función de la altura, que recordemos que se escribe de esta forma debido a que se trata de una función que varía con el tiempo, es igual al área transversal ya mencionada por la altura del líquido, donde el área en este caso es pi por r mayúscula al cuadrado. Ahora bien, pasando con la ley de Torricelli y el caudal de salida, es decir, la relación que hay entre estas dos, recordemos que el caudal es área de, en este caso, el orificio, que es el orificio de salida, multiplicado por la velocidad de salida. Ahora bien, recordemos, como vemos aquí en la diapositiva, que la velocidad ya nombrada de salida es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Ahora bien, reemplazando en la ecuación ya antes mencionada del área por la velocidad, entonces tenemos que el caudal es igual al área por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Muy bien.
tenemos por otro lado que por conservación de volumen, el diferencial de V mayúscula sobre el tiempo, con respecto al tiempo, es igual al negativo del caudal de salida. Ahora bien, igualando estas dos expresiones que ya habíamos mencionado, tenemos que el diferencial de V sobre el diferencial del tiempo tiene que ser igual al negativo del área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Pero recordemos además que la ecuación o la expresión de B de t puede ser expresada como el área por el diferencial de la altura de el agua con respecto al tiempo, porque recordemos que el área puede ser expresado como, el volumen puede ser expresado como área por altura. Entonces tenemos que finalmente el área por el diferencial de h sobre dt es igual a menos el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Despejando de aquí el valor del diferencial de h con respecto al tiempo, tenemos que es igual a menos el área del orificio entre el área transversal por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, y separando convenientemente la raíz cuadrada de h, ya expresado aquí en esta parte del ejercicio. Ahora bien, pasando ya al siguiente paso, tenemos lo siguiente, la siguiente diapositiva. Bien, debido que ya tenemos una expresión de variables separables en la cual podemos dejar todas las h de un lado y todas las t del otro, entonces tenemos lo siguiente: dh sobre la raíz cuadrada de h tiene que ser igual a menos el área del orificio entre el área de la base del cilindro por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el diferencial del tiempo, porque recordemos que lo pasamos a multiplicar siendo que estaba dividiendo inicialmente. Y lo mismo pasó con la raíz cuadrada de h, que pasó a dividir. Integramos en ambos miembros y tenemos la expresión que vemos en pantalla. La integral del diferencial de h entre la raíz cuadrada de h tiene que ser igual a menos a minúscula sobre a mayúscula por la raíz de 2 veces gravedad por la integral de diferencial de tiempo, porque todas estas expresiones de a minúscula a y la raíz de 2g salieron porque son constantes. Y recordemos que la integral de una constante por el diferencial de t sale esta constante y queda el diferencial de t dentro. Ahora bien, el resultado de esta integral ya mencionada es menos a minúscula sobre a mayúscula por la raíz de 2 veces g por el tiempo más una constante de integración c. Ahora bien, tenemos lo siguiente, y es que el resultado final de esta ecuación diferencial sería, por tanto, considerando la condición inicial de que recordemos que la altura cuando t es igual a 0, es decir, inicialmente es de 2 metros, entonces reemplazando este valor de t igual 0 e igualando el valor de h igual a 2, entonces tenemos que la c es igual a 2 veces raíz cuadrada de 2, haciendo un poco de carpintería matemática, como dice el profesor. Ahora bien, por tanto, tenemos que la raíz cuadrada de h del t, porque recordemos que h de t es una función, que la altura del agua es una función respecto al tiempo, que varía respecto al tiempo, es igual a raíz de 2 menos el área del orificio entre 2 veces el área del cilindro multiplicado por 2 veces, multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad, todo multiplicado por el tiempo. Porque recordemos que simplemente lo que hicimos fue expresar o dejar la raíz cuadrada de h de t sola, pasando a dividir el 2 que estaba acompañándolo, y por eso queda esta expresión. Ahora, al quedar todavía la raíz, entonces tenemos que h de t, es decir, la función que necesitábamos encontrar, es igual a todo lo mencionado anteriormente elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahora bien, para la última sección de este ejercicio tenemos lo siguiente. Recuerden que tenemos que entonces despejar el tiempo en el que se vacía este tanque, ¿cierto? Ahora bien, de aquí, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos de la siguiente manera, reemplazando el valor de h de t igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que nos está pidiendo
el tiempo que tarda en vaciarse, es decir, el tiempo en el que la altura del agua ya no existe, o sea, es igual a 0. Por ende, igualando la ecuación esta anterior de la diapositiva anterior de h de t igual a raíz de 2 menos área por 2 veces el área de la base por la raíz de 2g por t todo elevado al cuadrado igual a 0. De aquí podemos despejar y sale el resultado que vemos en la otra diapositiva que ya mostré, que es tiempo de vaciado igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 por el área transversal entre el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Ahora, recordemos que el ejercicio nos da unos valores convenientemente para reemplazar aquí, que son los valores numéricos usados, que son R mayúscula igual a 0.5, área igual a pi por r al cuadrado. Entonces el área grande, el área transversal, es igual a 0,79 aproximadamente metros cuadrados. Y el área del orificio es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, porque recordemos que como tenemos todos en unidades de metros cuadrados y en sistema internacional, tenemos que pasarlo a metros cuadrados. Y la condición de h de 0 igual a 2 y gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La condición de h de 0 ya la habíamos utilizado, entonces no es necesario utilizarla aquí. Pero bueno, el resultado final después de reemplazar estos valores aquí es que el tiempo para vaciar el tanque, es decir, el tiempo de vaciado, es igual o aproximadamente a 5015,2 segundos. Bien, ahora pasemos al segundo ejercicio. Sé que es un poquito largo, pero con paciencia, muchachos, con paciencia. Ahora bien, el segundo ejercicio tiene el siguiente enunciado. Un tanque cónico con vértice en la parte inferior, es decir, que el vértice tiene... está de manera volteada. Si conocemos que un cono normalmente tiene la parte más ancha en su base, en la parte de abajo, y la parte más angosta en la parte de arriba cuando está en posición normal, por así decirlo, pero en este caso está volteado, porque su vértice, que es la parte más angosta, está en la parte inferior, como dice aquí. Este tiene una altura de h mayúscula igual a 2 metros y un radio, el radio más grande es igual a, en la parte más alta, a 0,5 metros. Inicialmente ese tanque está lleno hasta h de 0 igual a 2 metros. Es decir, que la altura inicial del tanque es de 2 metros cuando, es decir, que el tanque por ende está totalmente lleno. Ahora bien, en la base hay un orificio, es decir, que en la base de este orificio, en el vértice mejor dicho, hay un orificio con área de A minúscula igual a 1 centímetro cuadrado. Ahora bien, usando Torricelli, dice el ejercicio, tenemos que obtener la ecuación diferencial para h de t y resolverlo paso a paso calculando el tiempo de vaciado. Bien, nuevamente aquí necesitamos encontrar ciertas relaciones. La primera relación que tenemos es el valor de r minúscula, que al ser una función que varía respecto al tiempo, porque recordemos que este radio es el radio que va variando con respecto a la altura de el agua en el tanque cónico, entonces quiere decir que R de H es igual a R mayúscula sobre H mayúscula por H minúscula. Ahora bien, de aquí podemos entonces, recordemos que el valor del volumen con respecto a H también, porque también va variando dependiendo de la altura del agua, es 1/3 de pi por R minúscula por la altura al cuadrado multiplicado por H. Es decir, reemplazando el valor de R de H que ya habíamos obtenido, tenemos que el volumen con respecto a la altura del agua es igual a pi por R mayúscula al cuadrado sobre 3 veces el H mayúscula al cuadrado por H minúscula a la 3. Ahora bien, derivando en ambos lados, obtenemos la siguiente expresión. Diferencial de v con respecto al tiempo es igual a pi por R mayúscula al cuadrado por H mayúscula al cuadrado entre H mayúscula al cuadrado, todo por el diferencial de H con respecto al tiempo. Recordemos que ese 1/3 que estaba inicialmente se fue al derivar con respecto a la altura del agua H a la 3, quedaba 3H a la 2, cancelándose estos 3 y quedando solamente los valores que vemos en pantalla. Ahora bien, recordemos que la expresión general para expresar cómo variaba el volumen con respecto al tiempo de cualquier tanque, de cualquier forma, es
el dB sobre dV igual a sobre dt, perdón, es igual a menos el área del orificio de por donde se va vaciando multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazando el valor de dB sobre dt, tenemos que pi por r al cuadrado sobre de r mayúscula al cuadrado sobre h mayúscula al cuadrado multiplicado por h minúscula al cuadrado diferencial de h sobre dt es igual entonces a menos a minúscula por raíz de 2 veces gravedad por altura. Despejando aquí el valor de dh sobre dt, tenemos que dh sobre dt es igual a menos a minúscula por h mayúscula al cuadrado, perdón, sobre pi por r mayúscula al cuadrado multiplicado todo por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h a la menos 3 medios. Esta expresión sale de aquí, recordemos que de pasar la h a la parte de la derecha, quedando como resultado, que recordemos da h a la 1 medio menos 2 da igual a h a la menos 3 medios, que es menos 1.5. Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, lo que teníamos que hacer en esta parte de acá era pasar las h's minúsculas de un lado y las t's al otro lado. La única h minúscula que tenemos son h a la menos 3 medios y por ende la pasamos al lado izquierdo. Ahora bien, integrando tenemos que, recordemos que h a la menos 3 medios que está dividiendo pasa al numerador con un exponente con sentido contrario, es decir, en este caso positivo, y esto multiplicado por el diferencial de h queda como menos k por el diferencial de t, donde k era el valor de la constante a minúscula por h mayúscula al cuadrado, 2 veces por 2 veces la raíz cuadrada elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad entre pi por r mayúscula al cuadrado. Esta expresión aquí del raíz de 2g está un poco mal expresada, pero aquí se entiende más o menos lo que dice. Ahora bien, la integral de h a la menos 3 medios a la 3 medios con respecto a h es sumarle 1 al numerador y ese mismo resultado ponerlo de denominador, quedando como 2 quintos, ya como último 2 quintos de h a la 5 medios. Y la parte izquierda, recordemos que la integral de dt es simplemente t, entonces 2 quintos de h a la 5 medios es igual a menos k por el tiempo más la constante de integración c. Ahora bien, recordemos la condición inicial que nos da el ejercicio y era que h de 0 era igual a 2 metros. Es decir, que h le colocamos el valor de 2 y que el tiempo tiene un valor de... recordemos que el tiempo tiene un valor de 0 porque es la altura inicial. Entonces queda un resultado final de c igual a 2 quintos de h a la 5 medios. Entonces, reemplazando en la ecuación inicial que nos daba, tenemos 2 quintos de h a la 5 medios menos k por t más la constante c tiene que ser, la constante c entonces sería 2 quintos de h a la 5 medios. Ahora bien, recordemos la otra condición. El ejercicio nos pide el tiempo para vaciarlo, es decir, cuando h se hace 0 o tiende a 0, como expresa aquí el enunciado. Es decir, que el tiempo de vaciado cuando h es 0 es igual a 2 quintos de la constante por h a la 5 medios. Y resolviendo para estos valores, reescribiendo, tenemos que el tiempo de vaciado es igual a 2 pi por r al cuadrado por h a la 5 medios sobre 5 veces el área del orificio por h mayúscula al cuadrado por la raíz de 2 veces la gravedad. Entonces, reemplazando los valores que tenemos de R mayúscula es igual a 0.5, h mayúscula es igual a 2 metros, área es igual, el área pequeña, el área del orificio es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, h de 0 es igual a 2 y la gravedad es igual a 9,81. Ahora bien, aquí hubo otro pequeño error y es que no se reemplazó el valor de 2 en el valor de h, por ende hay que darle un poquito de imaginación y intentar hallar el valor de h, el valor de c, el valor de k
cuando había esta condición, y con base a esos resultados y valores mencionados anteriormente, se tiene que el tiempo de vaciado tiene que ser igual a 1300 segundos. Ok, y como conclusiones podemos concluir que este trabajo nos permitió comprender de manera práctica la aplicación de las ecuaciones diferenciales en el vaciado de tanques cilíndricos y cónicos. Además, evidenciamos que la geometría del tanque influye de forma determinante en el modelo matemático, pues mientras el tanque cilíndrico presenta un comportamiento más simple debido a su sección transversal constante, el tanque cónico requiere un análisis más elaborado por la variación de área con la altura. Además, el uso de la ley de Torricelli y el principio de conservación de la masa facilitó la construcción de las ecuaciones diferenciales que describen la variación de la altura del líquido en el tiempo. La resolución paso a paso de estas ecuaciones no solo permitió obtener expresiones analíticas, sino también calcular el tiempo de vaciado para diferentes condiciones iniciales, reforzando la relación entre la teoría y la práctica. Finalmente, esta investigación o este estudio demuestra que la relevancia de las matemáticas aplicadas en la ingeniería existen, ya que posibilitan predecir con precisión fenómenos reales y optimizar procesos como el almacenamiento y la descarga de líquidos. De esta manera se fortalece la capacidad de análisis y resolución de problemas en escenarios reales, lo cual es esencial en la formación profesional de cada uno de nosotros.